¿Sigo o no sigo? ¿Están ahí? Sí, profe, estamos acá. Sí, Ok. estamos acá, profe. Ay, me equivoqué. Ya nomás. Pero acá es digestivo, ¿ya? Quiero que acá, bueno, si no me están escuchando no importa, pero les di tips o hice resumen de las cosas más importantes, ¿ya? No quiere decir que solamente esto va a salir en la prueba, pero sí para que orienten su estudio, ¿ya? Entonces, en cuanto a las alteraciones esofágicas, tenemos que sí o sí la disfagia orofaringia van a ser patologías que me van a afectar tanto la faringe como el esfínter esofágico superior, y la disfagia esofágica, el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, la disfagia orofaringia se va a diferenciar del esófago inferior o de la disfagia esofágica inferior, que la disfagia en la orofaringe es precoz y se acompaña de acceso de tos, y esto me puede llevar a que haya aspiración al inicio de la deglución. Por lo tanto, si les pongo en un caso clínico, paciente con tos, paciente que broncoaspiró, hizo neumonía a repetición, sí o sí los tiene que orientar a una disfagia orofaringe. Ahora, la disfagia sólidos sugiere que hay una estenosis benigna, sobre todo en jóvenes con reflujo, pero si ya les va a sugerir en algo maligno, si yo les pongo paciente añoso que perdió peso, etcétera, sí o sí tienen que pensar que es como una disfagia asociada a algo maligno, ¿ya? Si la disfagia se debe a una enfermedad neurológica o muscular, será, por tanto, a sólidos como a líquidos, ¿ya? Y el tamizaje, nosotros podemos encontrar les pasé muchas formas de tamizaje, diversas pruebas, pero la más usada es la EAT10. Ok. El diagnóstico de disfagia, entonces, en pacientes con sospecha de alguna afectación neuromuscular, sí o sí tiene que ser con videofluoroscopía. Pero si no tengo evidencia de alguna afectación sistémica, sí o sí inicio con una nasondoscopía y luego puedo hacer la videofluoroscopía. La disfagia esofágica aguda suele ser secundaria a que se impactó un alimento. Ya son pacientes que comieron y se impactaron con un huesito de pollo, con un trozo de carne, etcétera. Por lo tanto, el manejo ideal es remover eso con endoscopía. La disfagia esofágica no aguda sí o sí tenemos que evaluar. Por ejemplo, si es progresiva y a sólidos, sí o sí hace mi primera sospecha diagnóstica, ok, es o estenosis esofágica o estenosis péptica. Si es a sólido e intermitente, sí o sí sospechar en esofagitis eosinofílica, y si es lógica, ya que empieza primero a sólido y luego a líquido, a calasia. ¿Cómo hago el diagnóstico? Profe, ¿Ah? no, ahí lo voy a decir. Que Sí. tenía la duda con la calasia, si ahí se hacía sí o sí manometría. Idealmente, hacer manometría, sí, porque ahí me va a hacer el diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, la esofagitis eosinofílica sí o sí, en la EDA voy a ver un esófago traquealizado con anillos circulares, y el diagnóstico lo hago con biopsia más de 15 eosinófilos por campo, ¿ya? Ahora, para yo hacer el diagnóstico debo realizar endoscopía digestiva alta, se prefiere esófagograma con vario en pacientes con una lesión como terminal, pero si luego de la endoscopía hay un trastorno de motilidad, sí o sí tengo que realizar una manometría esofágica, ¿ya? Ahora, si yo le hago a un paciente con sospecha de acalasia una endoscopía, la endoscopía puede ser normal, ¿ya? Porque finalmente no estoy viendo el problema de relajación en la endoscopía. En la endoscopía yo puedo ver que hay como, se perdió tanto la aperistalsis, que comienza a aumentar el tamaño como desde el esfínter esofágico inferior hacia arriba, pero eso igual puede ser tardío, por lo tanto puede ser que yo no vea eso en la endoscopía y solamente pueda ver que el paciente tiene restos de comida. Por lo tanto, sí o sí, respondiendo a tu pregunta, es idealmente hacer la manometría esofágica, ¿ya? Por lo tanto, la calasia, tengo falla en la relajación y predominantemente voy a tener esta inadecuada relajación del esfínter esofágico inferior en el contexto de un paciente que no tiene peristaltismo en toda la parte hacia arriba. ¿Alguien quiere hablar? Profe, el examen ese que nos mencionó, el de vario, ¿cuál es cómo se utiliza? ¿Cómo? El examen que tiene varios. Sí. ¿Se acuerdan que les puse una imagen donde salía el pico de pájaro y salía Sí. el esófago en contexto? Idealmente es como para ver estas alteraciones motoras del esófago, ¿ya? Pero muchas veces no se utiliza porque igual tiene riesgo de perforación y el líquido es muy dañino,
¿ya? Entonces, idealmente, sí o sí, yo quiero iniciar al tiro con una endoscopía y ya después de la endoscopía evaluado que no hay fugas o que no hay riesgo de perforación, puedo hacer el esofagograma con vario, ¿ya? Pero en Pero sospecha de entonces pacientes con podría, alteraciones de trastorno motor, ¿ya? Porque ya claro, dejamos de hablar de disfagia, estamos ahora en alteraciones motoras. pero entonces en el fondo o hago el de vario o hago la manometría. Es que Porque los dos son para evaluar movilidad, ¿no? no, sí, pero el de vario me evalúa como ya el trastorno cuando está crónico, cuando ya pasó, ya me generó una alteración en la arquitectura. Por lo tanto, si yo sospecho inicialmente de una calasia, puede ser que el paciente no tenga el pico de pájaro, que es patognomónico, sino que sí o sí yo inicio con una manometría en acalasia, ¿ya? Porque en acalasia sí o sí, además voy a medir la relajación que tiene el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y puede ser que esta relajación está tan alterada que aún no tengo como alteración en la estructura del esófago. No sé si queda claro. El de vario ya es algo cuando es más tardío, cuando ya generó cambios a nivel del esófago. En cambio, en la manometría puede ser, todavía no hay cambios estructurales, pero sí hay cambios a nivel del esfínter. Ya, o sea, primero, si sospechamos de trastorno de la motilidad, en el fondo, la manometría, si es crónico, la con Exacto, vario, sí, sí. pero ¿qué es lo que me entregaría la con vario que no me entregaría la manometría? ¿Solamente el signo de pico de pájaro? Exacto, sí. Y es cuando ya el cambio es más crónico, por eso idealmente no sirve mucho y se usa más como, ya casi no se usa por todas las cosas negativas que tiene. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Muchas O gracias. cuando, no sé, no logro identificar, porque igual puede ser que en estos esófago de sacacorcho que yo les mostré, también puede ser que haya como alteraciones inadecuadas de la relajación, pero finalmente como la estructura es muy distinta, ¿ya? Y en estos pacientes yo no tengo tanta retención de comida como en la calasia. Y acuérdense que la calasia, si yo les pongo que tiene un reflujo no ácido, sí o sí me indica calasia porque no ha pasado al estómago, ¿ya? Ok. El criterio manométrico que define la calasia es la inadecuada relajación del esfínter esofágico inferior con la deglución. El tratamiento quirúrgico, la miotomía laparoscópica tiene menos mortalidad y mejores resultados a largo plazo que estas dilataciones con bujía que yo les decía, ¿ya? Por lo que es de elección. La otra alternativa quirúrgica debe plantearse como en pacientes de alto riesgo, que era lo que yo les decía, que por ejemplo se puede instilar toxina botulínica, etc. Y la calasia se asocia a esofagitis y esto me lleva a mayor riesgo de carcinoma escamoso esofágico, ¿ya? No adenocarcinoma, esofágico. Ahora, se considera que la enfermedad por reflujo gastroesofágico sí es cuando el contenido gástrico refluido me cause síntomas esofágicos recurrentes, ya sean o extraesofágicos o complicaciones. Por lo tanto, mi reflujo gastroesofágico puede ser normal, pero si no me causa síntomas, no se considera como la enfermedad propiamente tal, ¿ya? La clínica sí o sí voy a tener pirosis problemática y regurgitación, a pesar de que esto no tiene un buen valor como estadístico. El diagnóstico es clínico en pacientes con síntomas típicos y sin signos de alarma y puede iniciar un manejo terapéutico por 4 o 8 semanas, ¿ya? Muchos me preguntaban cómo el manejo terapéutico es, yo no hago el diagnóstico sí o sí, no le pido una endoscopía al paciente para saber si tiene esofagitis, pero sí puedo comenzar como un manejo terapéutico con algún medicamento antes de que yo hacer propiamente el diagnóstico y ver si disminuyeron los síntomas, ¿ya? En la endoscopía digestiva alta en pacientes con signos de alarma de malignidad y en quienes sospeche de esófago de Barrett es a quienes les voy a solicitar inicialmente la endoscopía, ¿ya? Sin embargo, la endoscopía hasta en el 50% puede ser normal, ¿ya? Y el hallazgo típico de las endoscopías anormales es la esofagitis, ¿ya? Según la clasificación de los ángeles, ¿ya? Y se pueden tomar biopsias en la zona de esofagitis y de sospecha de metaplasia o neoplasia. Ahora, el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy importante en las medidas no farmacológicas y farmacológicas. Ahora, en el esófago de Barrett, que sabemos que en la presencia de metaplasia intestinal hay un reemplazo del epitelio plano pluriestratificado del esófago por este epitelio columnar intestinal, ya con células caliciformes.
El tratamiento es quimioprevención con IVP, suspender cualquier AINES o aspirina, o la terapia endoscópica, que es hacer la resección de la mucosa cuando yo la veo, o destruirla con técnicas ablativas. Eso era esófago, ¿ya? Muy simple. Los tips que le di son muy importantes como en los casos clínicos, ¿ya? Si les pongo una acalasia, o sea, si les pongo un paciente con reflujo no ácido, es acalasia, ¿ya? Si les pongo un paciente que tiene problemas de disfagia y que es adulto mayor y que ha bajado de peso, sí o sí sospechar en cáncer, ¿ya? Y así. Ahora, alteraciones gástricas. Diego, ¿cuánto me queda de grabación o de sesión? 7 minutos me marca a mí. Ya, ok, gracias. Las alteraciones gástricas, entonces, sí o sí, la dispepsia según los criterios Roma 4 se lo tienen que saber, sí o sí, y las diferencias de las dos categorías de dispepsia funcional, del síndrome de distrés postprandial y del síndrome de dolor epigástrico, ¿ya? El tratamiento es tratar la enfermedad primaria y, si es posible, interrumpir los medicamentos que me llevan a estos síntomas dispépticos, y la coexistencia con pirosis y sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, inicio tratamiento empírico con IVP, y después pido las pruebas para detectar si hay o no Helicobacter pylori, y dependiendo si es positivo o negativo, la forma de actuar que está en las diapositivas. Ahora, por la alta prevalencia de cáncer gástrico en Chile, la endoscopia digestiva sí o sí la tengo que pedir en pacientes mayores de 40 años, en todos los casos, especialmente en hombres, cosa que yo les dije que esto era algo de Chile, porque finalmente si ustedes leen guías internacionales no es así, pero las preguntas que yo voy a hacer van a estar basadas en nuestra población y realidad local. Profe, entonces el recuadro que salía en el PPT de las condiciones que se debían cumplir para la EDA, eso es internacional. Exacto, sí, Ya. de hecho lo dije en la clase, ¿ya? Ya. Ahora, la infección por Helicobacter pylori me va a llevar a esta reacción inflamatoria local crónica, ya con daños irreversibles a la célula de la mucosa gástrica. Y aquí puedo tener, una de las consecuencias son las úlceras pépticas, ya que hay una lesión que afecta al estómago y al duodeno proximal y que se van a caracterizar por esta solución de la continuidad de la mucosa, que es la erosión, que puede alcanzar la submucosa y se puede extender por todo el espesor de la pared, lo cual me puede llevar a perforación, ¿ya? Por lo tanto, la clínica de estas úlceras pépticas pueden ser asintomáticas o presentarse como el síndrome ulceroso que les dije, ¿ya? Que también les había dicho, sí, para que lo recuerden, que antes se diferenciaba mucho entre si era úlcera duodenal o no, y finalmente eso ya está como más en la historia de medicina, porque ahora sí o sí se presenta como un síndrome ulceroso, que es un dolor en el epigastrio urente, mayor en la noche, de 2 a 3 horas post-ingesta, etc. ¿Ya? Ahora, el tratamiento de erradicación de primera línea del Helicobacter pylori, ese sí o sí se lo tienen que saber, porque es lo que nosotros vamos a darle a los pacientes, nosotros como médico general. Por lo tanto, es como la única vez que yo les pido que se aprendan como un tratamiento de memoria. Ya todos los otros tratamientos que hay no se los aprendan, solamente apréndanse como grandes rasgos, que no sé, que son antibióticos, que son hipotensores, etc. Profe, ¿y la dosis del IVP también? Si es omeprazol, si es lansoprazol, o es solamente IVP. No solo IVP, porque finalmente nosotros lo que tenemos en el sistema público es omeprazol, ¿ya? Que por lo tanto son 20 miligramos cada 12 horas. Las otras no las tenemos, pues entonces finalmente es como, no es atingente a que se la aprendan, ¿ya? Ahora, alteraciones de intestino y colon, tenemos el SIBO, ya que es sobrecrecimiento bacteriano, donde tenemos aumento de las bacterias del intestino delgado, lo que va a llevar a manifestaciones clínicas o a trastornos de la digestión y la absorción. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Un paciente con distensión abdominal, que tiene acumulación de gases, dolor abdominal, diarreas o estreñimiento, etc. El tratamiento tiene varios pilares, ¿ya? De hecho, creo que eran 5 pilares, pero el farmacológico antibacterial es este medicamento, ya que la rifamicina, 400 miligramos cada 6-8 horas por 14 días. Ahora, la enfermedad celíaca, tenemos que la clínica actual en adultos y niños predomina los síntomas extraintestinales, y los síntomas digestivos son diarrea crónica, dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica, desnutrición, etc. Sin embargo, hay 4 formas clínicas de presentación: la típica, atípica, subclínica y potencial. Y el tratamiento es una dieta libre de gluten, libre de trigo, centeno y cebada de por vida. Y la de la avena ya lo conversamos, que es dependiendo de si tenemos cultivo certificado o no, pero finalmente es el trigo, el centeno y la cebada de por vida, ¿ya? En cuanto a la colitis ulcerosa, la clínica puede ser pancolitis o muy típico de proctitis, ya que es el sangrado rectal, el tenesmo,
la eliminación de moco y pus. Y tenemos esta frialdad de la mucosa. ¿Se acuerdan que les dije que con el endoscopio fácilmente sangra, ¿ya? Y esto lleva como con rectorragia, por lo tanto, no hacer inicialmente la colonoscopia completa en estos pacientes, ¿ya? En la enfermedad de Crohn, la afectación puede ir desde la boca hasta el ano, es segmentaria y respecta el recto, ¿ya? Es muy típica la ileitis, ya que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, a veces como una masa a este nivel, que refleja la inflamación, pero ya que es transmural. Y el megacolon tóxico es la complicación grave de la colitis ulcerosa, que ¿cómo se va a caracterizar? Tengo asas de colon transverso mayor a 6 centímetros y si la evolución no es favorable, sí o sí tengo que realizar una colectomía. Las complicaciones de la enfermedad de Crohn por su afectación transmural son estenosis, fístula y absceso. Acuérdense que les hablé mucho de la fístula en estos pacientes. Y la colitis ulcerosa, existe riesgo de carcinoma colorectal, sobre todo si la enfermedad lleva tiempo de evolución y es extensa. Y debo realizar colonoscopías de cribado o de tamizaje para detectar si hay o no displasias. En cambio, la enfermedad de Crohn hay riesgo aumentado de carcinoma, pero a nivel de intestino, ¿ya? Esa es otra de las diferencias. Y el síndrome de intestino irritable es una enfermedad... ¿Ah? ¿A qué se refiere el concepto de friabilidad? Que fácilmente sangra, ¿ya? Por eso les decía, nosotros introducimos el colonoscopio y empieza a sangrar el paciente. Solamente con la introducción, ni siquiera es como que es muy débil la mucosa y empieza a sangrar. Se va a cortar la... Ya. ¿Ya entonces? ¿Va a mandar otro link? Sí.